Bueno, le damos la más cordial bienvenida al licenciado Fernando Obando del despacho Malpica Buch, con doble J. Y pues te saludamos con gusto y agradecemos tu presencia, Fernando. Buenas tardes. Hola, Armando. Buenas tardes. Muchas gracias por recibirme. Pues Javier, entre licenciados te veas, pues qué mejor que tú. Pues ahora sí lances la primera recta. Hola, Fer. ¿Cómo Hola, estás? Javier, ¿cómo estás? De nuevo. Gusto saludarte. Qué gusto saludarte. Bueno, a ver, para empezar por lo primero, ¿por qué crees que salió o sale esta ley de amparo? ¿Qué objetivo buscaba? O sea, ¿por qué ahora, después de todos estos cambios, Poder Judicial, todo, una reforma a la ley de amparo y en los términos que salen? Pues digo, es buena pregunta, Javier. Yo me parece que la figura de la ley de amparo en un ámbito progresista ha permitido que los gobernados, los ciudadanos que necesitan ampararse en contra de actos de autoridad, pues planteen el amparo como un recurso que proteja sus intereses. Y mi impresión es que en algunos aspectos se ha interpretado que ese uso del amparo pues, ha ido más allá, digamos, del propósito original que la propia ley de amparo prevía. Y entonces, con esta nueva reforma, pues se pretende de alguna manera generar ciertos puntos específicos por los cuales ahora las personas deben transitar. Y adicionalmente me parece que la tecnología nos ha alcanzado, inclusive superado a la ley de amparo, y ahora lo que se pretende es introducir de manera ya más reglamentaria y específica normativa para el seguimiento de los expedientes en la vía electrónica o digital, lo cual me parece que trae muchos beneficios desde un punto de vista práctico, económico y de ahorro de recursos. Oye, entonces, de alguna forma, yo decía el otro día, le decía a Armando que la reforma que hubo en 2014, creo que fue 2012, pues también atendía un poquito un proyecto medio neoliberal y ahora creo que también atiende un proyecto más progresista de izquierda. Pero bueno, más allá de eso, ¿qué cambios introduce? Porque nosotros nada más escuchamos que la suspensión, que ya no hay amparo, que ya no nos van a proteger. A ver, ¿cuáles son los cambios en realidad importantes? Porque debe haber otros, y a lo mejor algunos buenos o relevantes, ¿no? Sí, digo, desde luego no todo es malo, ¿no? Al contrario, me parece que se introducen cosas bastante positivas. Yo te diría que los cambios más relevantes, el primero es este tema que platicábamos de la digitalización de los expedientes y de los trámites en la vía electrónica. Hoy por hoy, si estás dado de alta en el portal de servicios, vas a poder, o vas inclusive a tener que tramitar tu procedimiento de amparo en la vía digital, e inclusive vas a recibir notificaciones personales digitalmente. Ya no vas a tener al actuario que acude a tu domicilio para hacer una notificación con un papel. Y que no te encuentra, y que no sé qué, y que no lo dejaron pasar. ¿No? Yo sabía que Salinas Pliego vivía en un residencial en Ciudad de México que no dejan entrar a nadie. O sea, que es con seguridad, entonces no lo podían notificar de algunas cosas, pues porque físicamente no se podían. En este caso ya, esa parte de que no me notificaron, me lo dejaron o lo que fuera, ya. Sí, ese es un reto enorme, ¿no? El solo pasar la seguridad de los edificios corporativos pues es bastante complejo, y a lo que iba, ¿no? La tecnología había rebasado a la propia ley, ¿no? ¿Y tú crees que traiga mayor eficiencia? Porque hay algunas cosas en los créditos fiscales, todo eso. ¿Tú crees que esta? Digo, digamos que la primera
implicación de esta reforma pues, es la actualización tecnológica del procedimiento. Hay otras cuestiones relacionadas con, por ejemplo, la suspensión, ¿no? En donde ya se establecen ciertos requisitos adicionales que mucha gente identifica como no progresistas, inclusive contrarios al artículo 1 constitucional, que establece precisamente este criterio de progresividad, siempre en beneficio de las personas y de la protección de los derechos humanos, que de alguna manera genera nuevos retos al momento de plantear un amparo, ¿no? Anteriormente, por ejemplo, el tema de la apariencia del buen derecho y el peligro en la demora únicamente era un tema de ponderación a la luz de una violación al interés social, y ahora con esta nueva reforma se tiene que acreditar que se tiene una apariencia del buen derecho y un peligro en la demora, ¿no? Que es un requisito adicional para... A ver, y dime, ¿cuál es la diferencia en un ejemplo común y normal? O sea, hoy la podía pedir ¿cómo? Y ahora ¿qué me van a pedir adicional? Pues, anteriormente tú llegabas, hacías tu solicitud y decías, oye, necesito que me otorgues esta suspensión porque me estás afectando un derecho individual en mi esfera jurídica y no tiene ningún efecto en el interés social, ¿no? No le estoy causando daño a ningún tercero de ninguna manera. Y entonces el juez analizaba que estuviera, digamos, al menos presuntivamente o indiciariamente emitido el acto de autoridad, y generalmente te otorgaba una suspensión provisional y después ya con un análisis un poquito más profundo de la emisión del acto reclamado a la luz del informe justificado que rindiera la autoridad, ya se pronunciaba en relación con la suspensión. Y el tema del interés social era un análisis, digamos, no tan profundo y que no ameritaba un tema de apariencia de buen derecho o peligro en la demora, a menos de que se identificara que pudiera haber una afectación a este interés. Hoy por hoy, pues ya, digamos, de cajón se tiene que acreditar por qué se tiene esta apariencia. O sea, no basta con decir, oye, tengo esta afectación individual, sino que además tienes que acreditar que tienes un posible derecho que en el fondo va a resultar victorioso o exitoso, y luego que en caso de que no se te otorgue esta suspensión, pues hay una demora que te puede generar un daño en tu esfera jurídica. Y si no se acredita eso de manera, digamos, inicial, pues te van de cajón, te van a negar la suspensión del acto, ¿no? Ok, entonces esto por un lado lo que pretendía era evitar los abusos, chicaneos, etcétera, y para todo pedir un amparo, pero por otro lado, ahora sí te lo están restringiendo, porque puede haber cosas que ahora te nieguen que realmente sean de imposible reparación o que sean, o sea, va a haber un análisis, porque sigue estando la suspensión provisional y después la definitiva, ¿no? Correcto, eso no cambia. Ok. Oye, en cuanto a la retroactividad, ¿existe o no existe? Porque esto de que a lo mejor un juicio termina una etapa, sí, y ahora ya empieza otro, entonces pues ya vas con la nueva, pues la nueva regulación, ¿no? Las nuevas reglas. ¿Esto es así? ¿No es el mismo juicio? Si es que esto lo consideran que cambia, pasa de una etapa a otra. Te diría, Armando, que es una pregunta compleja y merece una respuesta también un poco compleja. Originalmente lo que se decía es que, digamos, con la iniciativa, lo que originalmente se decía es que a todos los procedimientos de amparo, no obstante la etapa en la que estuvieran, les aplicaría de manera retroactiva esta ley de amparo. En Senado se modifica, se acota, y lo que se señala es que solamente aplicará, digamos, no aplicará de manera retroactiva a las etapas que ya hubieran concluido, pero las etapas que estén por iniciar o que estén en proceso serán reguladas y tramitadas conforme a la nueva ley de amparo. Y aquí surgen
dudas, y por eso la complejidad de la respuesta, en cuestiones, por ejemplo, en la propia suspensión, por decirlo, ¿no? ¿Qué pasa si yo ya obtuve una suspensión, pero la autoridad, digamos, yo ya obtuve la suspensión, pues ahí ya se cerró el capítulo de la suspensión, podríamos decir, en el procedimiento principal. Pero ¿qué sucede en el caso de que la autoridad acuda a recurrir esa suspensión definitiva que nos fue otorgada? ¿Qué ley le aplica? ¿La ley anterior porque ya había terminado la etapa? ¿O la ley actual porque no ha terminado? Es un nuevo procedimiento en el sí. ¿No? Entonces, eso, o por ponerte otro ejemplo, ¿qué sucede ante un evento superveniente que te obliga a modificar esa propia suspensión? ¿Se retoma la etapa y entonces aplica la ley anterior? ¿O es un hecho novedoso que aplica la ley actual? Me parece que esas cuestiones pues, se van a dejar al arbitrio de interpretación de los jueces, ¿no? Así es. Oye, Fernando, tenemos que hacer una pausa. ¿Nos aguantas un momento, por favor? Sí, claro que sí. Regresamos, estamos hablando con Fernando Obando, abogado especialista en pues, derechos de amparo, en temas de leyes de amparo, y por supuesto la reforma se incluye en esta especialidad. No se vaya, volvemos en un momento. Bueno, interesante lo que estábamos comentando fuera del aire con Jesús. Me gustaría que repitieras la pregunta, Jesús, al licenciado Fernando Obando sobre esta forma de simple de conocer si es bueno o malo. Exacto, y Armando, la voy a simplificar para no volver a repetir todo y no meternos en esto. Yo le quería preguntar a Fernando si esto nos conviene o no nos conviene a la ciudadanía en general, a los que no estamos metidos, como lo dije fuera del aire, en las leyes, cuando no eres Javier Mazoy, cuando no eres Fernando de Obando, cuando no estás involucrado directamente con las leyes. ¿Qué va a pasar con los que entendemos medianamente el derecho en este país después de esta propuesta de reforma de la ley de amparo? Bueno, yo te diría, Jesús, depende mucho qué tipo de acto de autoridad sea aquel en contra del cual te estás amparando. Esa sería mi respuesta. Si estamos hablando de cuestiones que tienen que ver con aseguramientos o investigaciones de movimientos bancarios, de tus cuentas personales o inclusive de tu empresa, derivado de investigaciones de la propia UIF o cuestiones relacionadas con créditos fiscales, pues a mí me parece que se están generando mayores obstáculos para la obtención de una adecuada protección de la ley de amparo. ¿Y a qué voy con ello? Pues, por ejemplo, ya no procede una suspensión porque ya lo están catalogando de esa manera en contra de aseguramientos, por ejemplo, de investigaciones iniciadas por la UIF, que pues, es un punto que es delicado, ¿no? Igualmente, en cuestiones de créditos fiscales, el amparo, si bien anteriormente ante la imposición o determinación de un crédito fiscal, tú podías hacer valer los recursos ordinarios, los juicios de nulidad y posteriormente el amparo, hoy por hoy lo que se resuelve es que ya no puedes acudir al amparo, sino hasta en tanto no se declare o se abra a la audiencia de remate, ¿no? Entonces, ese es un primer punto que me parece que es no beneficioso para las personas que acuden al amparo. En relación con el tema, por ejemplo, del interés legítimo, ¿no? En donde sí me parece que podría interpretarse que empezaban a haber o que ya había muchos abusos de poder, pues, pretenden acotar un poquito la definición, no en gran medida, no es tan grande el cambio, pero un poquito esta definición de interés jurídico, es un poquito para acotar a que la afectación de este acto sea real y diferenciado, ¿no? ¿Qué quiere decir por real y diferenciado? Pues real es, por ejemplo, una clausura, ¿no? Y diferenciado, pues es que no te, digamos, que te afecte de manera distinta a ti de lo que en general le afecta a la ciudadanía, ¿no? Si tú estás llevando a cabo una demolición,
pues el vecino también no puede llegar y abusar del amparo para frenarte tu demolición, por ejemplo. Hay otros medios, naturalmente, pero no el amparo, ¿no? Entonces, en ese sentido, me parece que es positivo el, el, la nueva definición que se hace de este espectro del interés legítimo, ¿no? Justo. Gracias, Armando. Mira, en este particular, el interés legítimo, estaba yo oyendo ayer un comentario bien interesante de una persona que exponía, decía, mira, si mañana llegara alguien y tirara el ángel de la independencia y pusieran ahí un puesto de tamales, se armaría la de Dios Padre Nuestro. En cambio, en el sureste de la República están destruyendo sitios culturales mayas con muchísimos años de antigüedad para hacer plazas comerciales. Esto está documentado. Sí. Cuando los indígenas de la zona se ampararon para evitar esta destrucción y que ya no tiene después para atrás, se vuelve un daño irreparable. Llegó a la corte y lo que les dijeron es, ustedes no están acreditando el interés jurídico, no están acreditando su identidad como indígenas. Y este tipo de situaciones en donde lo que está cambiando es la ley para que proteja y permita los actos de gobierno por un supuesto bien común superior, pero pasando por encima de todos los derechos, incluida la destrucción de la selva, etcétera, que se está documentando a fin de cuentas a nivel internacional. Esto, para mí, no tiene lado bueno. O sea, yo francamente que cuando veo este tipo de atropellos, pues lo que siento es una enorme frustración y una indefensión bárbara como ciudadanos ante decisiones que a lo mejor sí hay un bien superior ahí para que pase un tren por encima, ¿no? Pero desgraciadamente estamos, insisto, perdiendo, ¿no? Una protección muy importante que además fue ejemplar, que surgió de unas necesidades en este país mismas que no han cambiado en 100 años y que fueron un ejemplo mundial y que hoy no tenemos. Yo así lo veo. ¿Qué dirías, Fernando? ¿Algún comentario? Pues sí, digo, definitivamente creo que un tema que se retoma en la reforma de ley de amparo es que originalmente se dejaba fuera el tema del interés colectivo, hoy se retoma el tema del interés colectivo, se establece en la reforma, y ese es un interés como el que justo ahorita comenta, pues que le corresponderá a las asociaciones o también a los propios afectados directamente por estos actos, o sea, pueden ser asociaciones o un particular que quiera preservar el patrimonio cultural de México, a quien le corresponderá acudir al amparo y pues la verdad confiar en que los tribunales dictarán una resolución adecuada para la conservación de estos temas que son tan importantes, ¿no? Tú le ves mucha diferencia en lo que podría pasar hoy. O sea, si yo presento un amparo contra el Tren Maya, vamos a pensar, con la antigua ley, con esta, sí me limitaría a hacer eso. Yo que vivo en California Sur, pero soy mexicano, y digo, a mí lo del Tren Maya o el aeropuerto de Tulum o lo que tú quieras me afecta. Y hay alguna diferencia que digan, no, pues si tú ni vives allá, no sé, o realmente qué es lo que acota, Fer. Pues digo, me parece que antes era un poco más fácil plantear tu argumento. Ahora tienes que acreditar que efectivamente esta afectación es real, que es diferenciada y que es inminente o que ya está sucediendo, ¿no? En relación o a diferencia de la ley anterior, pues digo, sí pareciera, sí entendemos que hay un requisito adicional que se tiene que cumplir. Pero nuevamente, me parece que vamos a poder hacer muy buenos argumentos para la procedencia del amparo y inclusive para los argumentos de fondo, y ya será
de las autoridades judiciales, Hablar. quienes tendrán que determinar si efectivamente... Tengo una última pregunta, Armando. Antes había una parte que decía que si declaraban o daban una suspensión sobre una ley por tratarse inconstitucional, o sea, a todos aplicaba. Ahora también si al final un particular se va contra una ley y la declaran inconstitucional, ¿solamente es para ese particular o es para todos? Pues es muy buena pregunta, Javier. Efectivamente, anteriormente, ya con base en jurisprudencia, se había determinado que sería, bueno, y después con la reforma, que sería para todos. En este momento también se pretende acotar de una manera específica, ¿no? Cada quien tendrá que hacer su propio, su propio juicio de amparo, ¿no? O sea, presentar su denuncia personal. De manera individual o colectiva, pero efectivamente no. Wow. En fin, y bueno, y tendremos que esperar cuál será el criterio de los jueces y de esta nueva camada de jueces, que ahí está el misterio. En fin, yo creo que eso va a ser de suspenso, ¿no? Porque la preparación y esta curva de aprendizaje, entre comillas, pues nos va a tener a todos muy pendientes, porque hay sin duda influencia del partido oficial en cuanto a las decisiones que van a tomar los jueces y del tribunal disciplinario. Qué miedo. En fin. Pues de hablar, el tiempo se nos termina. Agradecemos mucho, de verdad, tu presencia, Fernando Teobando, del despacho Malpica Buj, B-U-J-J. Y pues gracias, de verdad, por tu participación. Igual, Javier, en esta invitación especial. Bueno, pues. Al contrario, muchas gracias a ustedes por invitarme. Estaremos en contacto. Saludos. Muchas gracias, Fer.